Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, mi hermano, en esta noche. Nos gozamos en el Señor de estar en la casa, en su casa, en la casa del Señor, en el Dios Todopoderoso. Venimos a darle la gloria y la honra a nuestro Rey amado. Gloria a Jesús. Yo le invito a que se ponga de pie, y hay unos hermanos de pie. Gloria sea al Señor. Y pues nos gozamos, hermanos, de darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Él ha sido bueno con nosotros y para siempre ha sido su misericordia. Día con día Él nos sorprende, día con día Él nos muestra su amor, su misericordia para con nosotros. Los que estamos aquí esta oportunidad podemos decir gracias a Dios porque pudimos venir al templo. Posiblemente el que está allá en su hogar viendo la transmisión, por distancia no pudo venir, por enfermedad no pudo venir, pero yo le digo también, Dios está ahí en su hogar para bendecirle también. Gloria sea al Señor. Cantémosle al Señor con gozo en esta oportunidad, dándole la gloria y la honra a Él que se la merece. Hemos venido a este lugar a darle la alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. Cantémosle al Señor ese hermoso canto que dice: con mi Dios, aleluya. Gloria a Jesús, alabado sea su nombre, exaltado sea Él, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, bendito sea su nombre. A Él sea la gloria y la honra esta noche, mis hermanos. Cantémosle con gozo y alegría el corazón. Gloria a Jesús. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. La roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Aleluya. Él es mi libertador. Bendito su nombre. Aleluya. Él nos ha hecho libres, ¿verdad, hermanos? Amén. Usted y yo sabemos de qué Él nos libertó, y por eso le cantamos con gozo y alegría en nuestro corazón. Alabado sea su nombre. Gloria a Jesús.
grande y maravilloso, mis hermanos. Él ha hecho grandes cosas en favor nuestro y seguirá haciendo si nos ponemos en sus manos. Amén. Esa es la clave. Si queremos que Dios haga grandes cosas en nuestra vida, solamente queda que nos dispongamos a servirle y ponernos en sus manos, y Él hará como una nueva vasija de nuestra vida, una vasija que lleve honra y gloria para su nombre. Aleluya. Él en su misericordia nos ha llamado a bendecirle. En su misericordia Él ha puesto su mirada sobre nosotros. El Espíritu Santo está en medio nuestro. El Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo está en esta oportunidad aquí. Pero hay ocasiones que la iglesia, nosotros, la iglesia, a veces nos alejamos. El Espíritu Santo se contrista. Pero es necesario que le digamos al Espíritu Santo que siempre esté al lado nuestro, que nos ayude a permanecer en Él, que sea nuestro consolador en todo tiempo. Y que así como sopló en aquel tiempo, en los cuatro vientos, que sople en esta hora, en este lugar también. Espíritu de Dios, aleluya. ven y sopla de los cuatro vientos y estos cuerpos vivirán. Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos y estos cuerpos vivirán. Ven y sopla. corazón, nuestro ser, inunde nuestra vida y que envuelva toda nuestra mente. Necesitamos de tu poder, Espíritu Santo, envuelve nuestra vida. Tú eres nuestro guía, nuestra fortaleza, eres nuestro consolador,
el que nos guiarás a toda verdad, el que nos has guiado día con día hasta el día de hoy, y el día de mañana nos seguirás guiando. Espíritu Santo, necesitamos de tu poder, necesitamos estar cerca de ti, adorándote y bendiciéndote. Sin ti no pudiéramos hacer nada, y sin esa presencia divina del Espíritu Santo no podríamos escuchar esa dulce voz, esa voz maravillosa que llena nuestra vida. Oh, si mi alma te alaba y te bendice, mi hermano, adore al Señor. El Espíritu Santo está aquí para bendecir nuestra vida, para bendecir nuestro ser, nuestro corazón. El Espíritu Santo quiere llenar nuestro ser, aleluya, dando la fuerza, la fortaleza. Oh sí, Espíritu Santo, te bendecimos, te damos gloria y honra y alabanza y adoración. Eres tú el Dios grande y maravilloso, digno de suprema alabanza y adoración. Te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria y honra. No hay nada, no hay nadie como tú. Adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre. Oh, si mi alma te alaba y te bendice, te exaltamos. Tu poder, por tu gracia y tu bondad, aleluya. Toda gloria es tuya, bendito Dios. Está aquí para bendecirnos. El Espíritu Santo está aquí para llenar nuestra vida. Alabado sea tu nombre, exaltado seas tú, mi Señor. Gracias, Rey de gloria, y alabanzas para ti. Podemos sentir tu presencia. Levante sus manos ahí en su lugar. Levante su voz, su adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendiga el nombre del Señor. Adora el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Te adoramos, te bendecimos tu nombre. Alabado seas tú. Bendito sea tu nombre. Esto es por fe, mis hermanos. Por fe, por fe. Sientan la gloria del Señor allá en su vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, aleluya. Aleluya, te bendecimos, te bendecimos. Gloria Señor. Gracias a ti, oh Dios. Te exaltamos, te bendecimos, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Te exaltamos, te adoramos, Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Bendecimos tu nombre, Rey de gloria. Adoramos tu nombre, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor amado. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí y está fuerte sobre mí.
especial, esa presencia divina del Señor, la que nos hace sentir, nos hace saber ese valor tan grande que tenemos delante de nuestro Dios, ese valor incalculable que no fue con oro ni con plata, sino que fue con la sangre preciosa de Jesucristo. Y ese precio Él lo dio por nosotros, y es de agradecerle a nuestro Dios día con día por su grande amor y por su grande bondad hacia nosotros. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Que Dios siga bendiciendo su vida, mis hermanos, en esta hora. Adoramos el nombre del Señor, aleluya, gloria a Jesús. Así que, amados en el Señor, bienvenidos, me alegro de saludarles, y a toda nuestra audiencia virtual también. Les saludamos de una manera muy especial, esperando que estos minutos que estamos en el aire y que lógicamente podemos transmitir un mensaje de vida, de salvación, de poder, pues sea un mensaje que traiga edificación para la vida de cada persona oyente o personas que nos están viendo quizás a través de una pantalla. Quiero invitarles, hermanos, a que abran sus Biblias y vamos a leer en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y allí vamos a leer los versículos 18 al 20. Amén. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Vamos a leer la palabra de Dios. Si usted no ha encontrado en su Biblia, pues a través de la pantalla agradecemos a Multimedia por su apoyo. Dice la palabra del Señor, primera epístola de Pedro, capítulo 1 y versículo 18. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, versículo 19, hermanos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Tomen sus lugares, por favor. Cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos del precio que se pagó por nosotros, es tan simple y es tan común solamente decir nuestros pecados fueron perdonados. Y quizá usted lo siente, como está acostumbrado, y yo también, a escuchar estas expresiones. Muchas veces no cuantificamos el verdadero valor, el verdadero sentido de lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Solamente pensamos en la salvación, que el Señor nos libró del pecado y nos está librando del infierno, pero dentro del proceso de ese sacrificio, nosotros podemos conceptuar de una manera bíblica algunas figuras teológicas que es importante que nosotros las conozcamos, para que de esa forma comprendamos que en la salvación Cristo hizo tantas cosas por nosotros que muchas veces nos cuesta comprender. A veces no le damos al Señor el valor de ese sacrificio o el valor de todo lo que Él pudo haber hecho por nosotros,
porque sencillamente hablamos de una salvación tan grande, pero hasta ahí nos quedamos con la expresión tan grande, sin darnos cuenta que esto encierra, hermanos, palabras muy importantes que nos ayudan a comprender en una forma clara y precisa todo el beneficio que recibimos cuando Cristo murió por nuestros pecados. En primer lugar, yo quiero que comprendamos que cuando el Señor murió por nosotros, nos proveyó una redención. Cuando hablamos de redención, estamos hablando de redimir, y la palabra redimir en el hebreo significa comprar por precio. Cuando hablamos de la palabra redención, tenemos que ir a Efesios capítulo 1 y versículo 7, donde el apóstol San Pablo hace mención de este acto a través del sacrificio de Cristo, de la manera como nosotros hemos sido beneficiados a través de que nuestros pecados, de que nuestras culpas, de que todo aquello que pesaba sobre nosotros fue puesto en alguien que murió en la cruz. Dice el versículo 7 de Efesios, en quien, dice, hablando de Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Como ya mencioné, la palabra redimir significa comprar por precio o pagar el precio oportuno. Ustedes se acuerdan de aquella mujer que llegó a Israel, que había estado casada con un hijo de otro personaje importante de la Biblia, y que cuando llegó empezó a hacer ciertas actitudes para que pudiera haber una persona que le pudiera redimir, o sea, darle la opción, darle el beneficio, darle la bendición de poder ser tomada como parte de la familia de Dios. Y ustedes se acuerdan de esa persona, de esa muchacha, que por cierto las misioneritas la mencionan mucho, y por cierto cuando hablamos también de las mujeres de la Biblia también se menciona mucho. Y estamos hablando de ¿quién? De Ruth, es correcto, de Ruth la moabita. Ella había venido de Moab, porque ustedes saben que ella se casó con uno de los hijos de Noemí, y ahora llega allí al lugar donde vivía Noemí y empieza a trabajar en un terreno para que alguien realmente que era el dueño del terreno pudiera redimirla, o sea, pudiera casarse con ella, porque ella prácticamente era parte de la familia según la muerte del difunto. Y usted ya sabe, se tenía que buscar a una persona que pudiera llenar las expectativas para que Ruth pudiera ser redimida. Y cuando hablamos de expectativa me refiero a alguien que en primer lugar tenga la voluntad para hacerlo, en segundo lugar tenga los recursos para hacerlo, y en tercer lugar tenga el derecho para hacerlos. Y cuando esto lo vemos, pues, porque de ahí empieza la palabra redención a ser parte importante de la enseñanza bíblica, nos damos cuenta que de la misma forma el Señor Jesucristo, cuando nos redimió a nosotros, estaba prácticamente cumpliendo los tres pasos importantes. Primero, nuestro hermano mayor. Segundo, con la voluntad con que Él lo hizo. Él dijo: a mí nadie me obliga a dar mi vida, sino que yo la pongo en rescate por los demás. Y tercero, porque Él, hermanos, tuvo no solamente la capacidad de pagar, no solamente estaba dentro de la familia, sino sobre todo la voluntad para hacerlo. Ahora, qué bonito es cuando hablamos de lo que significa redimir. Nosotros, como dijo el escritor sagrado, que fuimos comprados
Como dice, no con oro ni con plata. Y cuando hace la mención del oro y de la plata, se está refiriendo a los ídolos que en aquel tiempo los acostumbraban a hacer de oro y de plata. O sea, no eran los ídolos, porque muchas veces dentro de la idolatría que practicaba Israel estaba el adorar ídolos, y era algo que realmente el escritor sagrado quería dejar claro para que ellos se dieran cuenta que no era a través de ídolos, no era a través ni del oro ni de la plata, sino a través de la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Qué bueno cuando nos damos cuenta de esto, porque ahí comienza el proceso, hermanos, de lo que usted y yo gozamos el día de hoy. Pero número dos, no solamente podemos hablar de la redención, también podemos hablar de se usa la palabra sustitución, porque, hermanos, lo que nosotros teníamos que pagar, hubo alguien que se ofreció voluntariamente para que nosotros no tuviéramos que pagar ese gran precio. Y para esto tenemos que ir a 2 de Corintios, al capítulo 5 y versículo 21, porque el mismo apóstol San Pablo hace mención de este otro acto tan importante dentro de nuestra salvación. 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 21. Dice el escritor sagrado: al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muchos se preguntan, yo me preguntaba cuando estaba pequeño y leía la Biblia, y lloraba cuando miraba las cosas que pasaban y leía, cómo cuando el Señor Jesucristo está clavado en la cruz y empieza a clamar al Padre y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces yo me preguntaba, así siendo pequeño, ¿por qué Dios no acudió en rescate de su hijo? ¿Por qué Dios no lo ayudó en ese momento? ¿Por qué las cosas no fueron diferentes, tratándose de que se estaba enjuiciando a un inocente, tratándose de estar sacrificando a alguien que no debía nada? Y yo me lo preguntaba, pero ya cuando empecé a darme cuenta del valor de la salvación, me doy cuenta que lo único que hizo Cristo fue sustituirnos a nosotros. Éramos nosotros los que teníamos que estar clavados en esa cruz. Éramos nosotros los que teníamos que pagar nuestros pecados. ¿Sabe por qué? Porque la misma Biblia a nosotros nos señalaba diciendo que éramos pecadores. Dice, la paga del pecado, dice Romanos capítulo 3, dice porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando ya vamos, hermanos, introduciéndonos un poquito más al estudio, nos damos cuenta que Isaías tuvo razón cuando en el capítulo 53 de su libro, él escribe estas palabras del versículo 5 en adelante. Cuando usted lee desde el versículo 4 de ese capítulo 53 de Isaías, encuentra la forma como el profeta empieza a mencionar que iba a acontecer más adelante el sacrificio de Cristo. Dice: ciertamente, dice él, Isaías, llevó él nuestras enfermedades. O sea, nos sustituyó, él se puso en lugar de nosotros. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por eso nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Oiga el versículo 5, léalo conmigo. Mas él, hablando de Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido quiere decir que lo castigaron fuerte, hermanos. Cuando nosotros vemos, hay una película que nos habla de precisamente la crucifixión de Cristo, y realmente qué tremendo se ve eso cuando él es latigueado, cuando aquellas cosas que tiene el látigo le desgarran de una vez la piel, y ellos ahí no están exagerando, porque mire, o bien lea conmigo lo que dice el profeta. Dice: molido, dice.
Amén. Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, dice, fue sobre él. Y por su llaga por su llaga fuimos nosotros curados. Dele fuerte el aplauso, hermano, porque el Señor merece mucho más que eso. Entonces, cuando vamos a la Biblia, identificamos en una forma precisa esos actos tan importantes que están bien revelados en la palabra, para que usted se dé cuenta cómo el Señor realmente pagó un precio incalculable por nosotros. Luego no solamente vemos la redención, no solamente vemos la sustitución, sino también vemos la justificación. Y cuando hablamos de la palabra justificación, es una palabra legal que nos habla de un juez, porque el único que puede declarar justo a un reo o a un demandado es un juez. Y por fuerza, cuando vamos y analizamos la expresión justificación, quiere decir que estamos pensando en eso, en un juzgado donde se lleva a alguien que está demandado, donde alguien lo llega a acusar, y cuando él puede defenderse y aquel que lo defiende, que es su abogado defensor, hermanos, es aquel que empieza a argumentar ante el juez, para que el juez decida si aquel personaje es culpable o es inocente. ¿Y sabe cuál es lo bonito de la justificación? Que la justificación a nosotros, hermanos, nos declara inocentes. Y cuando hablamos de que nos declara inocentes, quiere decir, hermanos, que nos declara como que si nunca hubiésemos pecado. Inocente quiere decir que no se le atribuye ninguna culpa. Quiere decir que todo le es quitado. Quiere decir que lo que hizo no lo hizo realmente por la capacidad o la corrupción que hay en su vida, sino porque era inocente y no sabía hasta cierto punto lo que estaba pasando. Pero fue Cristo el que permitió que esa figura de la justificación se pudiera realmente declarar a aquel que era pecador, declararlo inocente para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Usted y yo somos declarados inocentes. Muchas veces, hermanos, a través de nuestra vida, encontramos que el diablo se encarga de señalarnos. Y a veces cuando pensamos que el Señor nos ha declarado santos, que el Señor nos ha declarado justos, el diablo empieza muchas veces a señalarnos y a decirnos, ¿qué? ¿Santo? El creyente es santo, el creyente es justo, o sea, es inocente. Y el diablo empieza a poner una serie de pensamientos. Le empieza a decir, te acordás de aquello que hiciste, te acordás de lo otro, te acordás. Y empieza a tratar la manera el diablo muchas veces de minar nuestra vida, de minar nuestro pensamiento, para que nosotros nos sintamos culpables. Cuando usted lee aquel libro que se llama La psicología de la culpa, se va a dar cuenta cómo realmente eso hace que muchos creyentes se desorienten, que muchos creyentes digan, pero es que será posible que aquel gran error que cometía, algunos hasta asesinatos y otros con cosas mayores, ¿será posible? Y hermanos, claro que es posible. Amén. Es posible porque cuando Cristo murió, la misma Biblia nos dice que con él clavó todos los decretos y todo aquello que estaba contra nosotros, y el Señor nos ha declarado inocentes para la gloria y para la honra de nuestro Dios Todopoderoso. Yo creo que debemos de regocijarnos, pero no solamente está esa figura, no solamente la redención, no solamente la sustitución, no solamente la justificación, sino también hablemos de la regeneración. ¿Sabe qué es lo bonito con el Señor? Que el Señor no nos destruye para hacernos nuevos. Alguien pudiera decir, cualquier humano pudiera decir, para que el hombre pueda realmente cambiar, o para que el hombre pueda actuar de una manera diferente, hay que destruirlo y hacerlo nuevo. El Señor no tuvo necesidad de eso.
Porque las mismas personas, usted y yo, sin destruir nuestro cuerpo, sin destruir nuestra personalidad, el Señor viene y nos regenera. Dicho de otra manera, hermanos, el Señor, oiga bien, nos da vida cuando estábamos muertos. Y eso es lo que dice Efesios capítulo 2 y versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero en esa resurrección que el Señor opera en nosotros, porque si estábamos muertos, Él nos resucita, nos da vida. Y dice, leámoslo nuevamente, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos prácticamente destinados totalmente al infierno. Muerto, usted sabe, quiere decir que la persona se le ha separado según en el orden normal. Cuando hablamos de un muerto, estamos hablando de la separación del cuerpo con el alma. Y precisamente, hermanos, cuando la Biblia habla de los muertos espirituales, está hablando que la persona, que el hombre nació ya muerto. O sea, nació, pero cuando nace aquel hombre, como nació en pecado, como dijo el salmista David, en pecado, dijo, me concibió mi madre. Según el diablo, nosotros prácticamente nacemos bajo maldición, porque la maldición que fue puesta sobre Adán, hermanos, viene a afectar a todo aquel que va naciendo, de tal manera que nadie nace santo, sino que nace pecador. Pero lo importante, cuando ya conocemos a Cristo, que la Biblia dice que nos hace nuevas criaturas. ¿Oyó eso? Nuevas criaturas. Quiere decir que nos reconstruye sin destruirnos, reconstruye todo nuestro ser y nos cambia, nos transforma. Y por eso el apóstol San Pablo, siempre escribiéndole a los Corintios en el capítulo 5 y versículo 17, dice con toda certeza, con toda claridad, con toda precisión. Lea conmigo, por favor, 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17. Dice estas palabras: porque el que está en Cristo, amén, de modo, dice, que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Amén, subraya la palabra nueva. Ni siquiera nos puso remiendos. Él nos reconstruye en una forma total. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Qué bonito cuando todo nuestro historial negativo, malo, perverso y cuántas cosas es borrado. Las cosas viejas pasaron. He aquí, ahí levante su mano y diga, sí, he aquí todas, sobre usted, sobre todos los que estamos aquí, todas son hechas nuevas. Amén, dele fuerte el aplauso. Y por eso fue que cuando Nicodemo se acercó a Jesús y le dijo, empezó a hablar con él y Jesús le responde, te es necesario nacer otra vez. Nicodemo era un maestro de la ley, era un hombre versado en la ley, en las normas que practicaba Israel. Y entonces cuando habla con Jesús, Jesús le dijo, te es necesario nacer otra vez. Y Nicodemo le responde, ¿cómo es posible que un hombre siendo viejo puede entrar al vientre de su madre y nacer otra vez? La respuesta era muy lógica desde el punto de vista humano o carnal. Y por eso el Señor le dijo, ¿sabes, Nicodemo? Lo que es nacido de la carne, le dijo, carne es. O sea, si tú lo ves en ese nivel humano, si tú lo ves en ese nivel pecaminoso, así será, porque es la forma carnal. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero ¿sabe Nicodemo? Le dijo, lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Y esto es tan importante, hermanos, porque ahí es donde vemos el cambio. Dios no destruye nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro ser, para reconstruirnos. Con el mismo Armindo Corado, el mismo Juan, el mismo Pedro, el mismo José, realmente es el mismo, pero transformado por el poder de Dios. Y a eso le llamamos regeneración, porque ha regenerado todo nuestro ser y nos ha cambiado, hermanos, de ser pecadores a ser inocentes, a ser nuevas criaturas. Esas cosas pasaron. Ya el Señor ya no la recuerda para nada. Dice que nuestros pecados son lanzados al corazón de la mar. Amén. Y ya ustedes pudieron tomar más información con la muerte de aquellos personajes a través de aquel sumergible. Cómo la presión del agua, hermanos, puede romper cualquier nave, cualquier cosa que use el hombre por la profundidad que tiene. Y según los científicos, se ha logrado medir el mar. Lo más profundo que se ha logrado medir son 11 kilómetros con 800 metros. O sea, usted puede pensar que el mar tenga de profundidad 11 kilómetros, como decir, ¿de aquí a dónde? De aquí hasta en la zona 1. 11 kilómetros, 800 metros. Es lo más que se ha logrado medir. ¿Ah? Y no se llega hasta el fondo. Hasta ahí han logrado medir. Pero dice que la presión del agua es tan fuerte que no permite que cuando alguien llega ahí no pueda subir, porque la presión del agua es increíble. Y cuando hablamos nosotros, hermanos, del perdón de nuestros pecados, fíjese cómo el escritor sagrado es tan detallista, porque dice que nuestros pecados fueron lanzados, no dice al fondo del río, dice al corazón de la mar. Quiere decir que están tan metidos y en lo más profundo que nadie los puede sacar de ahí, porque la presión que el mismo mar, hermanos, hablando literalmente, no deja que lo que está abajo suba. De la misma forma, la presión de la sangre de Cristo no permite que sus pecados salgan de ahí, porque están sepultados totalmente en la presencia de Dios. Y el mismo libro de los Salmos dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ahora, uno debe ser bien minucioso. Yo me puse a pensar, ¿por qué dice cuanto está lejos el oriente del occidente? ¿Por qué no dice del norte y del sur? Porque se sabe que se han encontrado los polos, hasta dónde llega el norte y hasta dónde llega el sur. Pero científicamente está comprobado que nunca se han encontrado los polos del oriente y del occidente. Dicho de otra manera, no se puede medir. Y por eso la Biblia dice claramente: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y luego, hermanos, cierra la verdad cuando dice: como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Dele fuerte el aplauso, hermano. Amén. El Señor nos ha regenerado, nos ha cambiado, nos ha hecho nuevas criaturas. Pero también, hermanos, el Señor ofrece una santificación para nuestra vida. Nos redime, nos sustituye, nos justifica,
nos regenera y nos reconcilia, porque dice que antes éramos enemigos de Dios y ahora somos amigos de Dios. Amén. Pero también no solamente, hermanos, nos hace nuevas criaturas, sino que nos santifica. Y cuando hablamos de santificación, por fuerza tenemos que ir con el apóstol Pedro, que es el que nos lleva en uno de sus versículos, en 1 Pedro capítulo 1 y versículo 16, hablándonos de la santidad. El escritor sagrado nos dice lo siguiente: 1 de Pedro 1:16, dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es uno de los atributos que Dios lo comparte con nosotros. Hay atributos que Dios tiene que no los comparte con nosotros. Esos son atributos no relacionados, porque no están relacionados con nosotros. Esos atributos no relacionados, hermanos, son atributos que solo Él tiene, que es eterno, que es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Esos son atributos que son exclusivos de Dios. Pero estos atributos del cual yo les menciono son atributos relacionados, porque se relacionan con el humano. Por ejemplo, uno de los atributos de Dios es que Él es amor. Y cuando hablamos de que Él es amor, estamos pensando que el mismo Señor nos dice: amaos los unos. O sea, nos da de su atributo a nosotros para que nosotros lo compartamos. Son atributos, por eso se dicen atributos relacionados, porque se relacionan con nosotros. Los no relacionados, nada que ver con nosotros. Omnipotente, omnisciente, omnipresente, todos sus atributos, eso no, nada que ver con nosotros. Ni el diablo puede serlo. Pero cuando Dios nos da de sus atributos, está hablando de la santidad. Dice: porque escrito está, sed santos. Ahí es donde nos participa, porque yo soy santo. Es uno de los atributos que Él comparte con nosotros, su santidad. Quizá no a la transparencia y a la perfección de Dios, porque a nosotros nos da un proceso Él para santificarnos. Nos da el proceso primero de una santificación instantánea, segundo de una santificación progresiva, y tercero de una santificación perfecta. Cuando hablamos de la santificación instantánea, es cuando usted y yo venimos al altar y le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. En ese momento el Señor nos declara santos. Es la santificación instantánea. Pero esa santificación usted la puede llegar a perder, como yo también. Por eso esa santificación no es solamente instantánea, debe ser progresiva, porque es algo que lo tenemos que practicar todos los días. Por eso Él dice: sed santos. La expresión sed santos quiere decir algo continuo, algo que se está practicando, no algo que solamente se menciona y ahí se queda. No solamente es la santificación instantánea, sino la progresiva. ¿Y sabe cómo obtenemos la progresiva? Número 1, leyendo nuestra Biblia. ¿Cuántos alaban al Señor? Número 2, orando. Número 3, viniendo al templo, viniendo a la casa de Dios. ¿O no se siente usted más cerca de Dios cuando viene y se arrodilla y comparte, hermanos, esa relación con Dios y con sus hermanos? Cuando venimos al templo, hay gente que muy poco le gusta venir al templo. Qué lamentable, porque su asistencia a la iglesia, como dice la Escritura, no dejándonos de congregar, como algunos tienen por costumbre, mayormente ahora que se aproxima la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa santificación no solamente es instantánea, progresiva, sino también es una santificación perfecta o completa. Usted dirá: hermano Armindo, ¿podemos nosotros llegar a ser perfectos? No.
no podemos llegar a ser perfectos. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Y cuando el Señor da, oiga esto, hermanos, los ministerios, dice: a unos el Señor constituyó apóstoles. Leamos ahí Efesios. En Efesios encontramos ese pasaje bíblico que nos ayuda mucho a darnos luz sobre la forma como el Señor nos da a nosotros esa santificación. Efesios capítulo 4 por favor, y versículos 11 y 12. En el versículo 11, ahí nos empieza a mencionar, dice: y él mismo constituyó a unos, que dice, apóstoles, los que anduvieron con el Señor; a otros, profetas, los que estuvieron profetizando en el Antiguo Testamento, y la Biblia dice que el último de los profetas fue Juan el Bautista. Ese es el último de los profetas. Entonces usted dirá: pastor, ¿quiere decir que no hay profetas hoy en día? No, hay don de profecía, sí. Porque ya cuando pasamos a estudiar, hermanos, los dones del Espíritu Santo, entonces encontramos que hay un don dentro de la profecía. Y por eso nosotros sí creemos en las profecías, pero no como un ministerio, sino como un don. Entonces, cuando la Biblia dice: a unos constituyó como apóstoles, a otros como profetas. Ahora usted dirá: ¿y entonces cuál es el trabajo de los profetas? Cuando la Biblia habla de Jesucristo, dice que siendo el fundamento, hermanos, Jesucristo, la piedra reprobada, dice que vino a ser reprobada por los edificadores, vino a ser cabeza del ángulo, dice. Amén. Y luego establece lo siguiente, dice: siendo la base de esa perfección, dice, los apóstoles y los profetas. Ahí solamente da a conocer los dos ministerios que en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se practicaron, y que fueron la base, hermanos, la base precisamente del fundamento de nuestra fe, siendo apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, dice la Escritura, Jesucristo mismo. Amén. Pero cuando ya llegamos, hermanos, a los ministerios practicados ahora, entonces hablamos, dice, no solamente constituyó apóstoles, no solamente constituyó profetas, lo que ya les expliqué, sino evangelistas, pastores y maestros. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque, oiga bien, dice que estos ministerios fueron dados para perfeccionar a los santos. Los santos se van perfeccionando en el camino cuando los ministerios se llevan a cabo, evangelistas, pastores y maestros, porque ya tenemos el testimonio de los apóstoles y profetas, que es en la Biblia que le encontramos. Amén. Si seguimos leyendo, vamos a seguir leyendo para que usted se dé cuenta. Dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Leamos el siguiente. Y eso de que subió, bueno, no es más, dice que también había descendido a las partes más bajas de la tierra, para de esa forma, que se cree que fueron los 3 días que el Señor estuvo en el Hades, para luego resucitar, bajó a las partes más bajas de la tierra y para dar dones a los hombres. O sea, la idea era que el Señor iba a resucitar. Llevó prácticamente en el momento de la resurrección de Cristo, descendió a las partes más bajas de la tierra y les predicó a los espíritus encarcelados, y luego lleva a cabo una resurrección, porque dice que cuerpos de santos fueron vistos después de que el Señor resucitó de los muertos. Y ahí, hermanos, qué lástima por el tiempo, porque esto es profundo y es mucho más amplio. Pero lo que le quiero decir es que los ministerios fueron puestos para perfeccionar a los santos. O sea, usted y yo somos santos. Levanten la mano. Usted y yo somos santos, pero no perfectos. ¿Cuándo vamos a alcanzar la perfección? Cuando el Señor venga. En ese momento nos perfecciona y nos lleva en el rapto de la iglesia. Yo lo creo así con todo mi corazón. Póngase de pie, por favor. El tiempo ya se me terminó. Pero lo que le quiero decir, hermanos,
es que el Señor lo hace de una forma tan perfecta que usted y yo no debemos de tener pena ni miedo cuando nos toque partir hacia la eternidad, porque Cristo pagó precio completo. Nada dejó sin pagar. Todo, lo suyo y lo mío, en una forma total, para que el diablo no nos esté señalando y para que al mismo tiempo usted y yo tengamos la seguridad y la certeza de nuestra salvación.